Durante décadas, Ricardo Cocciante dio voz al desamor, al anhelo y al amor frágil, canciones que se sentían como confesiones susurradas en la oscuridad. Pero detrás de las baladas románticas que definieron a toda una generación, había una vida marcada por el desarraigo, la pérdida y una silenciosa sensación de no pertenecer nunca del todo. Nacido entre culturas, criado en medio del colapso económico y marcado por una infancia que pasó del privilegio a la incertidumbre, Cocciante creció sintiéndose diferente, ingenuo y solo. Hoy, con más de 80 años, el hombre que una vez rompió corazones jóvenes con canciones como Cuerpo sin alma, vive lejos de los focos, cargando recuerdos que pocos conocieron. ¿Qué ocurrió realmente con la leyenda de la música romántica italiana y por qué su vida al final se siente tan dolorosamente triste? Sigue viendo para descubrirlo. Ricardo Cocciante nació el 20 de febrero de 1946 en Saigón, entonces parte de la Indochina francesa, en una familia ya marcada por contrastes culturales. Su padre era italiano, originario de Rocca di Mezzo, en la provincia de L'Aquila, mientras que su madre era francesa. Desde el principio, su vida se desarrolló entre lenguas, tradiciones e identidades. Esa sensación de pertenecer a todas partes y a ninguna lo acompañaría durante décadas. Cuando tenía 11 años, su familia dejó Asia y se estableció en Roma, un traslado que volvió a arrancarlo de raíz. Asistió al Lycée Chateaubriand, donde su educación era francesa en estructura pero italiana en el entorno, reforzando lo que más tarde describiría como una permanente doble identidad, heredada en gran parte de su madre. La música se convirtió en su refugio. En Roma, comenzó a actuar en clubes locales con una banda llamada The Nations, cantando íntegramente en inglés y absorbiendo los sonidos del rock y el pop internacionales. Tras numerosas audiciones y rechazos, finalmente firmó con RCA Talent en 1968. Usando el seudónimo Ricardo Conte, lanzó su primer sencillo de 45 revoluciones por minuto. Pasó casi desapercibido, un comienzo silencioso que reflejaba la incertidumbre de sus primeros pasos profesionales. Aún en busca de un rumbo, llamó la atención de los productores Mario Simone y Paolo Docena, quienes lo llevaron a su sello Delta. Bajo el nombre de Richard Cocciante, publicó Down Memory Lane, Rhythm en 1971 y grabó Don't Put Me Down para la banda sonora de la película Roma Bene de Carlo Lisani. Una vez más, la reacción del público fue mínima. Sin embargo, ese periodo resultó decisivo. Cocciante conoció a los letristas Marco Luberti y Amerigo Paolo Casella, una colaboración que lo cambió todo. Abandonando las letras en inglés, tomó la arriesgada decisión de cantar en italiano, apostando por la intensidad emocional por encima de la ambición internacional. Firmó con RCA Italiana y en 1972 publicó el álbum conceptual Mu, inspirado en el mito de un continente perdido y marcado por influencias del rock progresivo. El disco contó con músicos de prestigio, entre ellos el flautista Joel Van Drockenbrock y el tecladista Paolo Rusticelli, consolidando a Cocciante como un artista ambicioso y poco convencional. En 1973 lanzó Poesia, su segundo LP. A diferencia de Mu, se centraba en canciones individuales en lugar de suites extensas, revelando el estilo que definiría su carrera: intenso, romántico y profundamente introspectivo. El tema principal, grabado más tarde por Patti Pravo, se convirtió en una de sus composiciones más perdurables. El primer gran salto de Cocciante llegó con Bella Senz'anima, una canción que finalmente llevó su voz y su intensidad emocional al gran público. Apareció en el álbum Anima, un lanzamiento clave arreglado por Ennio Morricone y Franco Pisano, dos figuras monumentales que ayudaron a darle su sonido dramático y cinematográfico. El disco reveló toda la profundidad de la escritura de Cocciante
e incluyó varias canciones que se convertirían en pilares de su legado. Quando finisse un amore. Chi, presentada meses antes en el Festival de Sanremo de 1974 por Rossella, Il mio modo di vivere, más tarde versionada por el grupo Schola Cantorum, y L'odore del pane, ya conocida por el público tras haber sido grabada el año anterior por Don Bucky. Quando finisse un amore cruzó fronteras, entró en las listas de Estados Unidos y, años después, alcanzó el número 1 en los Países Bajos en 1999, cuando Marco Borsato la grabó en neerlandés con el título Waarom no Gig. Para 1975, Cocciante ya no era un outsider luchando por ser escuchado. Ese año marcó el lanzamiento del Alba, creado en estrecha colaboración con Marco Luberti, quien ahora trabajaba a solas con él como productor y coautor. La canción que daba título al álbum devolvió a Cocciante a las listas de éxitos, reafirmando su creciente popularidad. Otras piezas del disco, como Era già tutto aspettato, que Andrea Bocelli grabaría más tarde en 2013, y Canto Popolare, interpretada también por Ornella Vanoni, demostraron cómo su escritura resonaba profundamente entre otros grandes artistas. En 1976, Cocciante alcanzó un nuevo punto culminante con Concerto per Margherita. La canción Margherita se convirtió en un éxito internacional masivo, encabezando las listas en España, Francia y varios países de América del Sur. Décadas después, encontraría un nuevo impulso en los Países Bajos gracias a otra adaptación de Marco Borsato, confirmando su atractivo atemporal. El impulso continuó en 1978 con el álbum Riccardo Cocciante, que incluía A mano, una de sus canciones más perdurables. Fue interpretada no solo por Cocciante, sino también por Rino Gaetano, y más tarde, retomada por Andrea Bocelli, consolidando aún más su lugar en la historia de la música italiana. Al año siguiente, en 1979, se publicó E io canto, construido en torno a la canción Io canto, que volvería a cobrar protagonismo años después, cuando Laura Pausini la incluyó en su álbum de versiones de 2006, que llevaba el mismo título. Ese disco marcó el final de la larga y fructífera colaboración de Cocciante con Marco Luberti. Los años 80 abrieron un nuevo capítulo en la vida artística de Riccardo Cocciante, marcado por una asociación decisiva con Mogol. Mogol se convirtió en el letrista de muchos de sus álbumes, dando forma a una etapa madura e introspectiva que trajo consigo sólidas ventas y un mayor reconocimiento, además de varias colaboraciones internacionales. En 1980, Cocciante lanzó Servo a Primavera, seguido en 1982 por el álbum Cocciante, producido por Shel Shapiro. Ese trabajo ofreció algunas de sus canciones más duraderas, entre ellas Celeste Nostalgia, Un nuovo amico e In bicicletta, confirmando su lugar entre los cantautores más respetados de Italia. En 1983, fue aún más lejos con Sincerità, grabado en Estados Unidos con músicos de Toto, una decisión que dio a su sonido un aire más amplio e internacional. 2 años después, llegó Il mare dei papaveri, 1985, que incluía uno de los duetos más icónicos de la música italiana, Questione di feeling con Mina. La colaboración fue aclamada tanto por la crítica como por el público y resultó emocionalmente poderosa. En 1987, Cocciante regresó con La Grande Aventura, arreglado por Geoff Wesley y enriquecido con canciones escritas junto a Lucio Dalla y Enrico Ruggeri, reflejando un periodo de apertura artística y experimentación. Tras 4 años de silencio, volvió al primer plano en 1991 al ganar el Festival de Sanremo con Se stiamo insieme. La victoria marcó el final de su larga colaboración con Mogol y dio lugar a la publicación de un álbum homónimo, que también incluía otro dueto destacado, E mi arriva il mare,
interpretado con Paola Tursi. En 1993 lanzó Eventi e Mutamenti, seguido en 1994 por Un Uomo Felice, un álbum construido en torno a duetos femeninos. Entre ellos destacaron 2 canciones con Mieta, Suya tu apele y E pensare che pensavo mi pensassi almeno un po', y otra colaboración con Mina en Amore, una canción escrita décadas antes por Maurizio Monti y revisitaba ahora con una nueva carga emocional. A finales de los años 90, el enfoque creativo de Cocciante se amplió más allá de la música popular hacia el teatro musical y la ópera. En septiembre de 1998, Notre Dame de Paris, basada en la novela de Victor Hugo y reescrita por el poeta Luc Plamondon, con música de Cocciante, se estrenó en París en el Palais de Congrès. La producción se convirtió en un fenómeno. Debutó más tarde en Italia en 2002, con letras adaptadas por Pasquale Panella, y terminó llegando a escenarios internacionales, incluido el Lincoln Center de Nueva York en 2022. Ese mismo año, en octubre de 2002, Cocciante presentó otro proyecto ambicioso, una adaptación musical de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. Estrenada en París, alcanzó un éxito notable, aunque su impacto se mantuvo en gran medida dentro de Francia. Tras años dedicados casi por completo al teatro musical, Riccardo Cocciante hizo una pausa consciente en ese mundo en 2005. Regresó al estudio de grabación y volvió al mercado discográfico tradicional con Songs, un álbum que reflejaba su identidad internacional. Cantado en 4 idiomas distintos, el proyecto tenía un tono introspectivo y reflexivo, como si Cocciante estuviera haciendo balance de una larga carrera que había atravesado fronteras, culturas y géneros. Sin embargo, la atracción por el teatro nunca lo abandonó del todo. En 2006, renovó su colaboración con el letrista Pasquale Panella, reencontrándose tras su trabajo en Notre Dame de París. Juntos reinventaron Romeo y Julieta de William Shakespeare, con música compuesta por Cocciante y letras italianas reescritas por Panella. La producción debutó a gran escala en la Arena de Verona en junio de 2007, consolidando la reputación de Cocciante como compositor capaz de traducir tragedias literarias clásicas a un lenguaje musical moderno. Paralelamente a estos grandes proyectos, su carrera siguió enriqueciéndose con una serie de colaboraciones destacadas. En 1984, junto a Sant'Andrea, compuso La Fenice, que participó en la sección Nuevas Propuestas del Festival de San Remo. A lo largo de los años también grabó duetos con Massimo Bizzarri, entre ellos Trastevere 90 en 1993 y con la cantante española Mónica Naranjo en Sobre tu piel en 1995, confirmando una vez más su facilidad para moverse entre distintos mundos musicales y lenguas. Ese mismo año, 1995, marcó otro capítulo inesperado cuando Cocciante prestó su voz a las versiones italianas de canciones de Toy Story de Pixar. Tradujo e interpretó Hai un amico in me, You've got a friend in me, Che strane cose, Strange Things, y Io non volerò più, I will go sailing no more. Su vínculo con la saga continuó años después, cuando regresó para cantar Hai, un amico in me en la tercera y cuarta película, y Non permetto en la cuarta, presentando su voz a una nueva generación de oyentes. También en 1995, Cocciante anunció una reducción consciente de su actividad musical, tanto en grabaciones como en actuaciones en directo, señalando un alejamiento gradual del ritmo implacable que había definido gran parte de su carrera. Aún así, nunca desapareció del todo. En 2013, reapareció en un rol distinto como uno de los coaches de The Voice of Italy en Rai 2, junto a Noemi, Piero Pelù y Rafaela Carrà. Su concursante, Elaida Dani, ganó la primera edición del programa. Para ella, Cocciante coescribió la canción When Love Calls Your Name junto a Roxanne Seeman,
transmitiendo su experiencia a una nueva voz. Ese mismo año, el 7 de octubre, hizo una aparición sorpresa en Gianni Morandi, Live in Arena, subiendo al escenario para cantar Margherita. El momento fue recibido con una ola de aplausos y emoción, recordando que incluso después de décadas de éxito, la voz de Riccardo Cocciante seguía teniendo el poder de conmover al público de inmediato. Riccardo Cocciante siempre ha protegido su vida privada con la misma intensidad que puso en su música. En 1983 se casó con Catherine Boutet, una mujer francesa a la que conoció a través de su trabajo en la industria musical. En aquel entonces, ella trabajaba para una discográfica con sede en París. Su vínculo se formó de manera rápida y decisiva, y desde su primer beso nunca volvieron a separarse. Catherine pasaría a desempeñar un papel central en su carrera, convirtiéndose con el tiempo en su manager y guiando muchas de sus decisiones artísticas tras bambalinas. 7 años después de su matrimonio, en septiembre de 1990, la pareja dio la bienvenida a su único hijo, David Cocciante. Su nacimiento tuvo un profundo significado para Cocciante, que había esperado mucho tiempo para convertirse en padre. A lo largo de los años, la familia vivió entre varios países. Además de Italia, Cocciante pasó largos periodos en Estados Unidos y Francia, antes de establecerse finalmente con Catherine en Dublín, Irlanda, un lugar elegido por su sensación de distancia, calma y privacidad. Ese deseo de discreción se vio puesto a prueba en 2007, cuando Cocciante enfrentó problemas legales en Francia. El 14 de noviembre de ese año, el Tribunal de Casación francés le impuso una condena de 3 años de prisión con suspensión por un caso de evasión fiscal que se remontaba al año 2000. El episodio atrajo la atención de los medios, pero Cocciante permaneció en gran medida en silencio, optando por no dramatizar públicamente la situación y retirarse aún más a una vida personal de bajo perfil. David creció lejos de los focos que habían rodeado a su padre durante décadas. En lugar de seguir una carrera como cantante, eligió un camino creativo distinto. Hoy trabaja en los ámbitos de la música, la cultura y las artes visuales, y se define como diseñador gráfico y profesional creativo. Ha vivido durante años en Estados Unidos, primero en Miami y luego en Nueva York, construyendo una vida independiente lejos de la sombra de la fama. En redes sociales se describe con humor como un graphic design ninja, reflejando tanto su identidad artística como su distancia de la cultura de la celebridad. Cocciante ha hablado muy pocas veces de su hijo, pero cuando lo ha hecho, sus palabras revelan un orgullo sereno. En una de sus escasas entrevistas, atribuyó a Catherine el mérito de haber protegido tanto a él como a David de las presiones de la herencia artística. Señaló que los artistas pueden ser malas hierbas peligrosas, capaces de transmitir frustración con la misma facilidad que talento. A su juicio, David había logrado algo poco común: escapar de ese destino y forjar su propio camino con seguridad y equilibrio. En 2013, mientras ejercía como coach en The Voice of Italy, Cocciante vivió un momento en el que sus mundos personal y profesional se cruzaron de forma sutil. Su concursante, Elaida Dani, ganó la competición y más tarde actuó en la producción francesa de Notre Dame de París, otro recordatorio de cómo su legado creativo seguía expandiéndose, sin llegar nunca a invadir la vida familiar tranquila que había trabajado tanto por proteger. De mutuo acuerdo con su esposa, Riccardo Cocciante ha seguido hablando en público casi exclusivamente de música y arte. El resto, su matrimonio, su hogar y la vida de su hijo, ha permanecido deliberadamente fuera de alcance, preservado como algo privado, frágil y profundamente personal. Al mirar atrás en su largo recorrido, Riccardo Cocciante ha hablado a menudo con una honestidad poco común sobre sus orígenes y sobre cómo esos primeros años lo marcaron profundamente. En una entrevista lo resumió de forma sencilla: su padre
trabajaba en correos. Su madre provenía de una familia noble. Luego llegó el colapso económico y todo se vino abajo. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el movimiento, la pérdida y la sensación de no encajar del todo, de ser siempre diferente, como él mismo dijo alguna vez, y quizá un poco ingenuo. Nació en Saigón, entonces parte de la Indochina francesa, una ciudad que aún vive con intensidad en su memoria. Recuerda los olores, la luz, los sabores, las salsas de pescado salobres, las aguas con ajo, las sopas humeantes. Saigón, decía, solo tenía 2 estaciones, la seca y la lluviosa. Cuando hacía calor, la humedad hacía que los niños se desmayaran. Cuando llovía, corrían hacia las alcantarillas, removiendo los charcos y chapoteando felices en el agua sucia. Era un mundo despreocupado y, para Cocciante, mágico. Nunca ha regresado a Vietnam, no por indiferencia, sino por miedo a estropear esos recuerdos. Cree que aún podría encontrar la iglesia a la que asistía y su escuela casi con los ojos cerrados. Su padre era un hombre inquieto y curioso. Tras abandonar Italia porque se negaba a vivir bajo el fascismo, se reinventó una y otra vez, primero en África y luego en el sudeste asiático, aprendiendo por sí mismo el oficio de la construcción y levantando puentes lo bastante sólidos como para resistir las inundaciones. Llegó a Saigón sin hablar francés y allí conoció a la madre de Cocciante, una mujer dulce que trabajaba como institutriz y sabía instintivamente cómo tratar a los niños. Como él, también era una exiliada. Su familia, de origen noble, había huido de Francia años antes. Cuando Ricardo tenía 11 años, la familia dejó Saigón, justo cuando la región comenzaba a deslizarse hacia décadas de guerra. El regreso a Europa fue agotador y caótico. Aviones, largas escalas, coches averiados y retrasos interminables, hasta que finalmente llegaron a Rocca di Mezzo, el pueblo natal de su padre en los Abruzos. Para el joven Cocciante, aquello parecía otro planeta. Acostumbrado al calor y a ir descalzo, se encontró de pronto con el frío, tanto literal como emocional. No hablaba italiano, lo trataban como a un extranjero y le costaba entender las reglas no escritas de un lugar que le resultaba gris y cerrado, y su padre pronto volvió a marcharse, esta vez a Roma, intentando construir un nuevo futuro. Compró una empresa de tostado de café, pero fue engañado y quedó arruinado financieramente. De la noche a la mañana, la seguridad de la familia desapareció. Acostumbrado a un mundo basado en la confianza y los apretones de manos, su padre se vio atrapado en contratos y engaños. Cuando el dinero empezó a escasear, se volvió hacia su hijo y le sugirió que empezara a trabajar. Ricardo no se resistió. Se inscribió en una escuela de administración hotelera y trabajó en hoteles durante varios años. No era su sueño, pero lo afrontó con disciplina y orgullo. Creía que solo había una manera de hacer las cosas, hacerlas bien. Aún así, la música nunca salió de su mente. Un día, cuando su jefe elogió su trabajo pero le sugirió que se cortara el pelo, Cocciante aprovechó el momento. Fue una excusa, pero una excusa calculada. Con la indemnización, se dio un año para perseguir la música en serio. Cocciante explicó el éxito con una sola palabra: diferencia. Yo era un híbrido, el más italiano de los cantantes en Francia y el más francés de los italianos en Italia. Su música mezclaba la sensibilidad francesa centrada en la letra con la melodía italiana. Sus canciones llevaban la voz al límite. Son duras, rocosas, incluso violentas, dijo, pero nunca sentimentales. El prejuicio lo acompañó, sobre todo por parte de los periodistas. Tendían a excluirme, admitió. En su momento estaba enfadado, hoy se lo agradezco. Ese prejuicio me ayudó a mantenerme libre. Rechazó las etiquetas políticas y pagó un precio por ello, insistiendo. No cantaba ni para la derecha ni para la izquierda. Se definía a sí mismo no como romántico,
sino alegórico. No soy rosa, soy negro, rojo, amarillo, pero no rosa. El cambio, incluso el cambio doloroso, se volvió esencial. Para reconstruir, hay que destruir. Esa filosofía lo llevó a asumir riesgos audaces, incluido Notre Dame de París. Muchos lo consideraron una locura. El éxito no se puede predecir, dijo. No es un experimento de laboratorio. Nunca persiguió los éxitos comerciales. Nunca quise escribir un hit, solo una canción. Tenía que gustarme primero a mí. Sobre sí mismo, dijo con sencillez, soy ingenuo. Siempre he sido un luchador. Al acercarse a los 80, su mirada sigue siendo serena y curiosa. Canto como puedo cantar hoy, no como cantaba a los 20. ¿Y el aburrimiento? No creo que me haya aburrido nunca en la vida. ¿Crees que Ricardo Cocciante pagó un precio demasiado alto por mantenerse fiel a sí mismo? ¿O es precisamente esa soledad la fuente de su arte más grande? Comparte tu opinión en los comentarios. Y si disfrutas de historias profundas y emocionales sobre artistas legendarios y el costo oculto de la fama, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y acompañarnos para más historias como esta.